Hola, esta es la presentación que inicia nuestro curso con el tema de probabilidad. En este capítulo vamos a revisar algunos conceptos de probabilidad. Tenemos en tarea definir con claridad qué es probabilidad, describir los enfoques bajo los cuales se puede calcular y determinar la probabilidad, entender los términos de experimento, evento, resultados, permutaciones y combinaciones. De la misma manera, deberemos definir con claridad los conceptos de probabilidad condicional y probabilidad conjunta. Asimismo, entenderemos cómo se aplica y por qué razón funcionan las reglas de adición y de multiplicación. Para iniciar, nos pondremos en el caso de preguntarnos lo que algunas veces pasa por nuestra cabeza cuando queremos averiguar si sucederá algo o no. Pero más aún nosotros nos vamos a preguntar si lo que nosotros suponemos que sucederá es muy posible o poco posible de que suceda. Asimismo, podemos preguntarnos por si en el día de hoy vuelva a llover, si es que por la mañana se presentó una precipitación. También podemos preguntarnos por cuán probable es que la bolsa de valores termine al alza el día de mañana. Y podemos preguntarnos más aún, ¿cuánto es la probabilidad de que pueda ser superada la meta de penetración en el caso del dinero plástico? Cuestiones que de repente nos ayuden a clarificar el tema de una probabilidad. De hecho, la respuesta a estas preguntas debe ser tal que me permita decir si el suceso en cuestión es muy probable o posible de suceder o no lo es. Por ello, la probabilidad debe entenderse como una medida que me dice cuán posible es que suceda un suceso, un resultado en un evento futuro. Por ello, la medida de esta magnitud se presenta de los valores de 0 a 1. Se entiende que si el valor de la probabilidad es cercano a 0, estamos hablando de un suceso o evento que difícilmente sucederá. En caso contrario, si hablamos de un suceso que tiene una probabilidad cercana a 1, entonces nos estamos refiriendo a un suceso o resultado que de todas maneras o es muy probable, muy posible que suceda. Por tanto, podemos hablar de dos extremos entonces. Un suceso que puede titularse de improbable y otros que pueden titularse de seguros. Cuando hablamos de un suceso improbable, entonces nos referimos a una situación en la cual entendemos que el resultado que esperamos suceda no se va a dar nunca y por lo tanto su probabilidad es 0. A esto conocemos como un suceso improbable. Por el contrario, un suceso probable o seguro será aquel que tiene una probabilidad muy alta, es decir, una probabilidad igual a 1. Pudiéramos situar un ejemplo bastante sencillo. Si nosotros hiciéramos un sorteo entre todos mis alumnos pertenecientes a esta institución educativa y me preguntase cuál es la probabilidad de escoger un alumno que pertenece a esta institución educativa, pues la respuesta cae por sí sola. La probabilidad es 1 y de todas maneras saldrá elegido un alumno que pertenece a esta institución educativa. A esto denominamos un suceso seguro. Bien, las probabilidades se pueden ver y apreciar en función de tres definiciones o enfoques: clásico, de frecuencias relativas y subjetivo. Cuando hablamos de un enfoque clásico, es muy común tener ejemplos como por ejemplo el tema de lanzar un dado. Y cuando en el tema de lanzar un dado nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el resultado sea obtener un 5. De hecho, en este momento ni siquiera tengo el dado, pero ya podemos ir figurándonos cuánto debe ser esta probabilidad. En el caso de frecuencias relativas, podemos citar un ejemplo en el cual nos preguntamos por si en la calle podemos encontrar una persona, usa o no usa, tiene o no tiene una tarjeta del BSP. Para este caso y para poder dar la respuesta, debemos fijar nuestra atención en el total de sucesos acontecidos anteriormente que nos servirán para contabilizar la probabilidad. De hecho, nos vamos a fijar sobre todo en el número de repeticiones que hemos encontrado anteriormente para los sujetos que dijeron que tenían una tarjeta del BSP. A esto llamamos un enfoque o definición por frecuencias relativas.